Que Dios los bendiga, amados hermanos. Quiero narrar la experiencia que una de mis sobrinas estuvo viviendo en estos días en el hospital. Fue llevada de urgencia por neumonía y cuando ella salió del hospital me platicaba la experiencia tan terrible que vivió esos días. Y me decía ella, literalmente, atravesé por ese valle de sombra o de muerte, porque veía cómo la gente moría por causa del COVID. Gente a mi derecha y a su izquierda, muriendo. Veía entrar a los camilleros con bolsas de plástico a recoger cadáveres para desocupar una cama para otras personas que iban a llegar. Pero era una mortandad en ese hospital, y yo creo que en todos los hospitales de México y del mundo. Esta pandemia tal parece que son los estragos de mortandad de los que nos habla la Biblia, de esa peste destruidora que en medio del día destruye. Tal parece que los 4 jinetes del Apocalipsis salen de los 4 puntos cardinales de la tierra y con su guadaña van cegando la vida de millares de personas. Y vino a mi mente el Salmo 91, un hermoso salmo que cuando estamos en situaciones difíciles es al que podemos recurrir, porque es un salmo de consuelo que el Señor nos está ofreciendo. Y nada más me quiero centrar en el verso 1 de este capítulo 91 del libro de los Salmos, y que es muy conocido por cada uno de nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero yo pensaba, analizando este pasaje, ¿cómo podemos discernir el mensaje de Dios cuando estamos sufriendo los estragos de mortandad de una pandemia? ¿Cómo interpretar esas palabras que el Señor nos está ofreciendo de protección y de cuidado, cuando vemos que la gente está muriendo? Sin duda alguna, confrontar lo que dice la palabra de Dios con lo que sucede aparentemente no es muy sencillo. Y desde luego que esto no se puede discernir desde el campo de la filosofía, porque nos encerraríamos realmente en una contienda de opiniones en donde nunca llegaríamos a una conclusión. Desde luego que no se puede a través de la filosofía, pero sí tiene una solución, y es a través de la fe. Pero no por eso se niega la participación de la razón, porque es muy razonable lo que la palabra de Dios nos explica. Y tiene que ser a través del campo espiritual que comprende la palabra de Dios, porque el mensaje de Dios es espiritual, porque Dios es espíritu y su palabra es espiritual, y nosotros la entendemos y la interpretamos por medio de la fe, porque creemos y razonamos lo que creemos, sin que necesariamente sea filosofía.
Este virus, el COVID-19, puede matar nuestro cuerpo, pero no puede tocar nuestra alma. Y la palabra de Dios, cuando afirma que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, esta es una realidad. Una realidad y una experiencia que todos vivimos. No podemos negar la muerte. Pero la muerte, dice la palabra de Dios, fue derrotada en la cruz del Calvario. Y los que ya partieron a la presencia del Señor no están muertos. Ellos viven. Y realmente y literalmente hoy viven, habitan al abrigo del Altísimo. Pero aquí todavía hay una promesa que el Señor nos ha dejado. Y que el apóstol Pablo dice: prontamente, en breve tiempo, seremos revestidos nuevamente, dice el apóstol Pablo. Y la palabra de Dios confirma las palabras del apóstol Pablo cuando en el primero libro de Corintios nos afirma la palabra de Dios que al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo, con ese canto de victoria, él exclama y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte ha sido vencida en la cruz del Calvario. Temporalmente este cuerpo que se siembra en corrupción se levantará en incorrupción. Esto que dice el salmista en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, es una verdad histórica. Y el salmista, de una manera poética, lo dice dirigiéndose al pueblo de Israel. Pero también es una verdad teológica, de la cual hoy entramos nosotros a formar parte del pueblo de Dios. Pero también, aparte de ser una verdad histórica y teológica, es una verdad cristológica. Y Juan el teólogo se encarga de expresarnos en el primer capítulo, versículo 16: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo, lleno de gracia y de verdad. Ese abrigo del que habla el poeta de Israel es Dios mismo, del cual nos habla Juan el teólogo, que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero esta verdad cristológica no termina ahí. En el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 6, nos dice la palabra de Dios: mas Cristo como hijo sobre su casa. Es Jesús ese abrigo que protege, que cuida su casa. Y la pregunta pertinente sería: ¿y cuál es su casa? Bueno, en este mismo capítulo y en ese mismo versículo, en las líneas siguientes, nos dice la palabra de Dios: la cual casa somos nosotros. Es decir, esa casa sobre la cual Jesús la está abrigando y cuidando
es la iglesia de Jesucristo. Por eso la palabra de nuestro Dios afirma que esa casa está bien resguardada, porque es Cristo quien está cuidando su iglesia. Y la palabra de Dios nos dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. La iglesia que ha sido perseguida y que reyes y emperadores, gobernantes, han querido desaparecer la iglesia de Jesucristo. Muchos hombres han muerto, pero la iglesia de Jesucristo permanecerá en la tierra hasta que Cristo mismo decide el momento en que la iglesia ha de ir a la presencia de nuestro Dios. Mientras tanto, el Señor Jesucristo, con sus brazos abiertos, nos está llamando. Sin duda alguna, esta pandemia está tocando la mente y el corazón de millones de personas. Y están volteando su rostro, buscando el rostro de ese Cristo que con brazos abiertos y con heridas de clavos con el que fue clavado en la cruz del Calvario, nos está llamando. Y el Señor Jesús nos dice, venid a mí, venid a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La palabra de Dios en Juan capítulo 6, verso 37, dice la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. No importa nuestra condición. Dice el apóstol Pablo, aún el más vil de los pecadores tiene espacio en los brazos de Jesús. Y luego el Señor nos afirma, las ovejas que mi Padre me dio, ninguna de ellas será arrebatada de mi mano. Es decir, es el Señor Jesucristo el abrigo del Altísimo que nos arropa, nos protege, nos cuida. Y aún cuando partamos en esta vida, repetiremos las palabras del salmista. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos tomados de la mano de nuestro Redentor y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Después de esta crisis, la iglesia no debe de ser la misma. La iglesia tiene que cambiar. Y hay una misión para la iglesia. Y es la misma de todos los tiempos. Predicar la palabra de nuestro Dios. Y el mandamiento de Dios es ir y predicar el evangelio a toda criatura. No debe de ser la misma iglesia. Tiene que ser diferente. Nuestros líderes espirituales tienen que cambiar. Todos tenemos que cambiar. Porque esto que estamos viviendo, Dios lo permitió. Y es un aviso. Cristo viene pronto y viene por su iglesia. Y debemos de asumir esa responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros. Mientras tanto, oremos por los que no pueden orar. Hablemos por los que no pueden hablar. Pidamos
por los que no pueden pedir. Y de esta manera estaremos cumpliendo el sacerdocio que el Señor Jesús nos concedió a cada uno de nosotros, ese sacerdocio universal. Asumamos nuestra responsabilidad. Cumplamos con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Él nos espera en la casa celestial para abrigarnos eternamente en mansiones celestiales. Que Dios les bendiga, amados hermanos.